Mi nombre es Gerardo, para los que no me conocen. Como la semana pasada comenzamos la tradición para la gente que nos sigue en YouTube, en redes sociales. Somos una iglesia en San Luis Potosí, los esperamos, Avenida Santos Degollado 1055B. Queremos conocerlos en persona. Mucha gente de la que está aquí en la iglesia sentada llegó porque nos encontró en internet, entonces eso me da gusto. Y a los que están aquí, los invito a que le den compartir al video, a las publicaciones, porque no sabemos cómo esa publicación, ese mensaje puede bendecir a alguien. El día de hoy voy a hablar de un tema muy interesante. Y la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿qué entiendes por éxito? Piensa en tu cabeza la definición de éxito. Me hubiera gustado hacerle un día así a que me apuntaran su definición, que me la pasaran al frente y leer algunas cuantas, pero les aseguro que la gran mayoría van a ser muy diferentes. No vamos a poder encontrar una definición de éxito universal, porque hay gente de aquí que pueda considerar éxito el tener una familia sana. Hay gente que pueda considerar éxito el tener dinero, el ser profesionista exitoso, las definiciones de éxito pueden variar conforme a cada una de las personas, conforme a cada uno de nuestros contextos. Pero ya que tienes esa definición de éxito, ahora sí que piensa en tu Gerardo exitoso, piensa en tu Arturo exitoso, en tu Ana exitosa, en tu Paola exitosa. Piensa en esa imagen, visualiza lo que está haciendo, a qué se dedica, cómo vive, qué hace. Y ya que tienes eso en la mente, la siguiente pregunta que te voy a hacer es, ¿qué entiendes por éxito espiritual? Y les voy a pedir que me levante la mano quien tiene la misma imagen en la mente. Muy bien. Ayer que estaba terminando la predicación reflexioné mucho en esto. ¿Por qué hablamos de un éxito, pero cuando lo relacionamos con la parte espiritual no tiene nada que ver? Si decimos un éxito cristiano, un éxito con Dios, es más, yo creo que si les hubiera dicho a todos que me redactaran su definición de éxito, por ahí unos cuantos hubieran puesto algo de Dios, como pues por quedar bien, no estamos en la iglesia. Pero si se los hubieran encuestado en la calle, pocos hubiéramos puesto algo que tiene que ver con Dios. Y la pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué es necesario que yo les diga, dime tu definición de éxito espiritual? ¿Por qué no digo, cuál es tu éxito? O define tu éxito y tu respuesta sea espiritual. ¿Por qué no van de la mano? En realidad, y después de mucho reflexionarlo me di cuenta que pues los cristianos, los que creemos en un Dios, somos un poco raros y un poco extraños con respecto a la idea de éxito. Y hay dos puntos de vista abismalmente diferentes que son los que vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes de continuar vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu iglesia. Gracias porque eres un Dios increíblemente bueno y sé que el mensaje que tú tienes para hoy, para nosotros el día de hoy, es un mensaje que necesitamos escuchar. Ayúdanos a conocernos exitosos. Ayúdanos a sabernos exitosos. En el nombre de Jesús. Amén. El primer punto de vista y el primer extremo con el cual podemos hablar de este tema es que la pobreza es una virtud y la riqueza es mala. A lo largo de mucho tiempo he escuchado muchos versículos, predicaciones, sermones en los cuales se ha sacado de contexto muchos versículos para hablar de cómo el dinero, de cómo la riqueza es mala y que los pobres así que los últimos serán los primeros, y es más difícil que un rico pase por el alfiler de una aguja a que un camello entre por el alfiler de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Lo hemos escuchado muchas veces. Es más, les voy a platicar una historia. En alguna ocasión me tocó escuchar una interpretación de este versículo en una colonia de escasos recursos. No, pues obviamente, casi todo el mundo se para, amén, gloria a Dios, vamos a ser los primeros en entrar al reino de los cielos. Pero tiempo después me tocó escuchar esta misma
Este mismo pasaje, este mismo versículo, en una comunidad, digamos, le dije a mi esposa en la mañana, de alta alcurnia. Y pues ahí no les puedes decir eso. ¿Cómo? No, se nos van todos de la iglesia y no diezman. ¿Cómo lo hacemos? Entonces le dio un contexto totalmente diferente, hablando de la riqueza espiritual y la pobreza espiritual. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos dos ideas tan polarizadas de lo que significa el éxito? Les voy a pedir que primero abran su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. El amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. El amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Entonces, el dinero es malo. Levanten la mano quienes han escuchado este versículo en ese contexto. Que el amor al dinero es malo. El tema aquí no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con nuestra actitud hacia el dinero. Este pasaje está hablando de nuestra actitud hacia el dinero. Dios no está peleado con el dinero, nunca lo ha estado, ¿sí? Pero nosotros y nuestra actitud, el buscar primero el dinero, ese es el problema. El amor al dinero, ese es el problema. Lo veíamos hace poco. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después, si quieres, ama el dinero. No hay ningún problema. Dios no contradice eso. Mientras lo primero sea Dios y lo segundo sea tu prójimo, después puedes hacer lo que quieras con lo que te queda de amor, ¿sí? Pero el dinero, por ponerlo de una manera, es moralmente neutral. El dinero no es malo, el dinero no es bueno. Lo que hacemos con el dinero, la actitud que tenemos hacia el dinero, es lo que hace al dinero bueno o es lo que hace al dinero malo. Es más, en la Biblia vemos a pobres y a ricos ser bendecidos. Es más, vemos a pobres rico hacerse pobres y volver a ser ricos y volver a ser pobres y ahí van dando bandazos. Si no, pregúntenle a Job. Job era uno de los seres más ricos, si no es que el más rico de aquella época. Fue llevado a la pobreza y después fue duplicado todo lo que tenía originalmente. Dios no está peleado con el dinero. Es una manera que Él utiliza para bendecirnos, pero incluso si tú buscas a Dios por el beneficio y la bendición económica, pues también lo estás haciendo por la manera incorrecta. Tenemos que encontrar cuál es ese balance. Dios claramente no equipara al dinero con algo malo. No puedo encontrar yo en la Biblia un pasaje donde cual Dios diga el dinero es malo. Siempre está hablando del amor al dinero, de las riquezas malavidas, ¿sí? Pero en sí que Dios diga el dinero es malo, yo tengo un problema con el dinero y todos los que tengan dinero se van a ir al infierno. No habla de eso. En el estricto sentido, significa que entre más tengas, más responsabilidad tienes. Ahí sí hay una cosa que ver. Si tú tienes más dinero, si tú has sido bendecido con más dinero, tienes una mayor responsabilidad, empezando por el diezmo, 10 más, ¿sí? Y segundo, tienes más responsabilidad con la sociedad, porque si tú sí tienes, no ayudas a las demás personas. Es un tema en el cual podemos pasar mucho tiempo, pero el tema principal es, el problema no es el dinero, es nuestro problema. Otro versículo que siempre se saca de contexto en este sentido lo encontramos en Lucas capítulo 18. 24 y 25. Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre por al reino de Dios. Este versículo es usado para hacer sentir culpables a los ricos por su éxito financiero. Este versículo, es más, vamos a poner esto, bajo este contexto, nuestro objetivo de vida debería ser pobre. Pues diga y dice, ¿no? Pues si los pobres, los ricos no entran, mejor me hago pobre y tiro todo mi dinero a la basura, o a ver que lo quemo o hago algo porque no lo quiero. ¿Sí? Pero no está diciéndote eso. Es más, en el estricto sentido, y seamos honestos, todos y cada uno de los que estamos aquí somos más ricos
que una gran parte del planeta. Entonces, ¿cuáles ricos? ¿Los ricos ricos, los medios ricos o los pobres ricos? ¿Cuáles? ¿Cuáles no pueden entrar y cuáles sí pueden entrar? Porque yo soy mucho más rico que gente de África. Entonces soy rico, no entro. Pero no soy Carlos Slim, entonces soy pobre. ¿Sí entro? ¿O cómo? ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Tenemos que entender el contexto de lo que está pasando. Lo que busca Dios de nosotros es que entendamos lo que Dios estaba tratando de hacer en este contexto, en este pasaje particularmente, es que Dios está mostrándole a la gente cómo nuestro amor a las posesiones, que se suele dar en los ricos, ¿sí?, nos aleja del reino de los cielos. Pero si siguiéramos leyendo el versículo 26 y el versículo 27, encontramos qué es lo que dice Dios con respecto de esto. Los que oyeron dijeron, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Sí? Y Dios les contesta, Jesús les contesta, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Es decir, está diciendo, la salvación es mía. ¿Sí? Rico o pobre, es imposible para ti salvarte. Yo te voy a salvar. Esa es mi responsabilidad. Eso déjalo en mis manos. No te preocupes. Pero si el dinero te aleja de mí, deja el dinero. Así, ay, qué extremista. Pues también dice que si tu mano te aleja de Dios, te la cortes. Entonces no estás siendo extremista. Simplemente no saquemos de contexto las cosas. Es más, ¿recuerdan alguna vez platicamos de Zaqueo, este recaudador de impuestos chiquitín que era un lacra de lo peor? A él, incluso él amaba el dinero de tanta forma que transeaba a todo mundo, y hasta a él Dios lo llevó al reino de los cielos. ¿Qué tuvo que hacer él? Entregar todo su dinero. ¿Por qué? Porque él sabía que el dinero lo estaba alejando de Dios, pero no era un tema de dinero. Si hay seguidores de Dios que tenían dinero y que también dejaron todo por seguir a Dios, ¿sí? Pero no te está hablando de que el dinero sea un problema. Otro versículo, Lucas 12:34. Donde está tu tesoro, ahí también está los deseos de tu corazón. No se trata de cuánto dinero tienes, se trata de lo que hacemos con nuestro dinero. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Cuál es tu objetivo con amasar grandes cantidades de dinero? ¿Ser superior? Habrá quien diga, no, darle lo mejor a mi familia, y tu familia te dice, yo te quiero a ti, no quiero tu dinero. Entendamos qué es lo que nos está moviendo. No es un tema de riqueza y no es un tema de pobreza. Se trata de nuestro corazón, se trata de nuestros motivos. ¿Qué nos mueve? ¿El dinero? ¿Nos mueve Dios? ¿Nos mueve la falta de dinero? ¿Qué es lo que te mueve en la vida? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo verdaderamente importante para ti? El otro punto de vista, porque este punto de vista es la pobreza es una virtud, la riqueza es mala. El otro punto de vista, obviamente es el que escuchas en las iglesias de mucho dinero, es la prosperidad es una virtud y la pobreza es una señal de falta del favor de Dios. O sea, estás haciendo mal las cosas, por eso no tienes dinero. ¿Cuántos también han escuchado ese pasaje, ese contexto? Ese es el problema, nos vamos a ambos extremos. Esta creencia, decir que la prosperidad es una virtud y que aquel que no tiene dinero es porque Dios no está con él o es porque él no está con Dios, es una perversión del evangelio. Estamos sacando versículos de contexto de nueva cuenta. La evidencia del favor de Dios en nuestras vidas no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de dinero en tus cuentas bancarias. Absolutamente nada que ver. Hay gente que tiene un favor de Dios increíble y no tienen nada. Y hay gente que tienen todo y están tan alejadas de Dios que están condenados a la perdición. Sin embargo, de igual forma hay versículos que sustentan esta teoría. Leamos Proverbios capítulo 3, versículo 16. Con la mano derecha
te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. El título de este proverbio, si lo buscan, Proverbios 3, es la confianza en el Señor. Entonces, bajo este contexto, si confío en Dios, voy a tener riquezas, voy a tener honor, voy a tener una larga vida. Entonces, las riquezas es un premio a los que confiamos en Dios. Entonces, no me critiques porque tengo dinero. Si tengo dinero es porque confío en Dios. Sí, pero de nueva cuenta está mal. Proverbios 24, 33 y 34. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como a un ladrón armado. Ah, caray, aquí ya estamos viendo que entonces la escasez y la pobreza es un castigo para los que tiran flojera, para los que no hacen nada. Entonces, ¿la pobreza es un castigo? Pero a ver, en los pasajes que leímos anteriormente, la pobreza era una virtud que me llevaba al reino de los cielos. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la interpretación correcta? ¿Por qué parece que la Biblia se está contradiciendo? Porque por un lado, la pobreza es virtud, pero si decido hacerlo y me conviene porque ahora sí traigo dinero, la riqueza es una virtud. Entonces, ¿Dios está jugando o simplemente está intentando confundir nuestras mentes y pues, para que se entienda que todos somos salvos y que todos podemos ser merecedores del reino de los cielos? La pregunta que viene a mi mente no tiene que ver con riqueza y no tiene que ver con pobreza. Y por eso fue con la pregunta que comencé esta predicación. ¿Quiere Dios que yo sea exitoso? ¿A Dios le importa mi éxito? Porque pues pareciera a veces como que no. Pues, si le importara mi éxito me daría un trabajo. Si le importara mi éxito me iría bien en la escuela y sería súper inteligente y sería acá un Einstein cualquiera donde puedo resolver cualquier problema. Ahora, si mi éxito está en lo familiar, pues no me hubiera dado estos hijos, o este marido, esta esposa, ¿no? ¿Por qué entendemos muchas veces que pareciera que Dios quiere que seamos miserables? Y después de mucho reflexionar me di cuenta que ante la pregunta de ¿quiere Dios que seamos exitosos? Solo hay una respuesta. Y esa respuesta es tan simple y tan compleja que me va a tomar el resto de la predicación explicárselas. La respuesta es sí. Dios quiere que seamos exitosos. Esa es la respuesta o la parte simple de la respuesta. Dios quiere tu éxito. Dios te busca y te diseñó como alguien exitoso. La parte compleja tiene que ver con la definición de éxito. Les comencé diciendo a los que llegaron temprano cuál era su definición de éxito. Y después les dije cuál era su definición de éxito espiritual. Vamos a tratar de definir esto, porque definitivamente todos tenemos una definición. Para alguien será importante, habrá gente aquí que diga, es que mi éxito está en mi familia, y si mis hijos son exitosos, yo soy exitoso. Y los que no tienen hijos dirán, pues con que yo tenga un trabajo y una iglesia es suficiente. Y podemos tardarnos aquí mucho tiempo discutiendo qué entiende Dios por éxito y cuál es la verdadera definición de éxito. Pero ahora que tienen esa definición en la mente, la que les pedí al principio, les voy a pedir que la borren un segundo, que tratemos de definirla desde cero. Hoy quiero que de aquí nos vayamos con una definición de éxito desde cero. Esta definición, el único criterio que tiene que cumplir para que sea válida, ¿sí?, tiene que ser que éxito debe aplicar donde sea. Es decir, no solo en un ambiente cristiano, no solo en mi familia, no solo en México, no solo en Estados Unidos. ¿Sí? Tiene que aplicar donde sea. Tiene que aplicar en cualquier momento. Es decir, la definición de éxito que vamos a buscar el día de hoy tiene que aplicar hoy, mañana, en 20 años, en 30 años. La tiene que aplicar a la gente que vivió hace miles de años. En cualquier cultura y para cualquier persona. Es decir,
La persona que está al lado tuyo tiene que aceptar y tiene que estar de acuerdo con que esta definición es correcta. En otras palabras, nuestra definición no solo es válida para México, San Luis Potosí, Iglesia de Identidad, tu familia. No. La definición que vamos a buscar el día de hoy tiene que ser para comunidades y sociedades no urbanizadas, gente que no tiene acceso a internet, gente que vive y que jamás ha escuchado del Evangelio. ¿Sí? Esa tiene que ser nuestra definición. Así que de entrada vamos a eliminar dos que sé que muchos de nosotros teníamos en nuestra cabeza. La primera definición de éxito que vamos a eliminar es que nuestro éxito tiene que ver con nuestro valor neto, es decir, la cantidad de la cantidad de dinero que tenemos en nuestras carteras. ¿Sí? Esta definición no funciona para comunidades o personas que no tienen riquezas. Esta definición no funciona para gente que jamás ha visto el dinero. ¿Sí? Esta definición simplemente pues no funciona para lo que estamos buscando el día de hoy. La segunda definición que vamos a quitar es que nuestro éxito no está definido por nuestras posesiones o por nuestras pertenencias. Es decir, nuestra definición no puede incluir nada con que yo voy a ser exitoso cuando mi empresa sea, yo voy a ser exitoso cuando tenga una casa yo voy a ser exitoso cuando me compre esa cosa que tanto quiero. ¿Sí? Esas definiciones las podemos quitar. Incluso yo voy a ser exitoso cuando mis hijos estudien en tal lugar. ¿Sí? Todas esas definiciones que traigan en la mente, bórrenlas. Es más, ¿a alguien todavía le queda definición de éxito viva? ¿No? Ya la matamos con estas dos. Si no tienen que ver con dinero, si no tienen que ver con dinero y si no tienen que ver con posesiones, van para atrás. Esa definición no es la que estamos buscando. Les voy a dar un tercer punto de vista, esperando que este punto de vista sea el que nos satisfaga nuestro criterio de cualquier lugar, cualquier momento, cualquier cultura, cualquier persona. Y les voy a explicar por qué creo que como cristianos debemos enfocarnos en este tipo de éxito, en esta clase de éxito. La definición de éxito que podemos encontrar a lo largo de toda la Biblia tiene que ver con que éxito es descubrir y vivir la vida conforme a los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. No conforme a los propósitos que Dios tiene en mi familia, en mi matrimonio, en mi pareja, en mi mejor amigo. No. Descubrir por mí mismo qué es lo que Dios quiere de mí, para mí, en mi vida. Si todos y cada uno de nosotros nos enfocamos en ultimadamente descubrir y vivir nuestra vida conforme a los propósitos de Dios en nuestro propio contexto, vamos a poder ser exitosos. Pero la pregunta es, ¿cumple esto nuestro criterio? Es decir, ¿esta definición de éxito aplica donde sea? Sí. ¿En cualquier momento? Sí. ¿En cualquier cultura? Sí. ¿A cualquier persona? También. Alguien me podrá decir, no, hay quien no cree en Dios. Sí. Y hay gente que se murió sin nunca escuchar de Dios. Y eso no quiere decir que no haya cumplido el propósito que Dios tenía para su vida. Pudiéramos pasarnos mucho tiempo aquí hablando de la gente que murió sin escuchar a Dios. Y como siempre les digo cuando llegamos a ese fin del callejón, olvídate de los aztecas y piensa en ti y en tu familia. Dios va a lidiar con ellos y con su salvación y los va a juzgar y no sabemos cómo los va a juzgar. A ti te va a juzgar. Tú sí has escuchado de Dios. Entonces tú preocúpate por alcanzar el éxito cumpliendo, primero descubrir los propósitos de Dios y después vivir tu vida conforme a esos propósitos. Eso es lo que nos debe de enfocar, eso es lo que nos debe de mover. Ahora, este estándar tiene un pequeño problema. Este estándar de éxito tiene un pequeño problema y el pequeño problema es que pues el propósito de Dios es que yo sea perfecto como Él es perfecto y como que no se me da. Como que batallamos un poquito con eso. Juan 17:4
nos dice cómo Jesús vivió su vida conforme a este propósito. Es decir, Él vivió conforme al propósito de Dios en el contexto de su propia vida. Juan 17:4 dice, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ese pasaje, ayer que lo estaba leyendo pensé y dije, es lo que yo quiero que diga al final de los tiempos mi ataúd o mi urna de cenizas, lo que sea. Porque esa es la definición universal. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. No está diciendo al morir por los pecados de todas las personas, no está diciendo al morir en una cruz. Nos está mostrando cuál es la forma en la cual debemos de vivir. Es decir, al final yo tengo que decir, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste a mí, Gerardo. Y Él espera que de la misma manera al final del tiempo digas, yo te di la gloria al terminar la obra que me encargaste. Por eso tenemos que personificar la obra que Dios tiene para nosotros. Porque la obra que Dios tiene para nosotros no es la misma que la persona que está sentada al lado tuyo. Pudieras decir, ¿cómo no? Es mi esposa, es mi esposo, pues tenemos los mismos hijos y queremos llevarlos por el mismo camino. No, tú eres tú y ella es ella. Tenemos que encontrar cuál es nuestro propósito, porque hay cosas que solo yo puedo hacer. Y ahí también se puede malinterpretar, porque alguien podría decir, entonces si no lo hago, perturbo los planes de Dios. No, si tú no lo haces, Dios va a encontrar la manera de hacerlo. Punto. Pero, como platicaba esta semana con alguien, suponte que tienes hijos. Y pues a los hijos los puedes forzar a que te obedezcan, o los puedes educar para que decidan obedecerte. ¿Qué prefieres? Lo mismo hace Dios contigo. Dios pudiera hacerle así y tener un ejército de robots, adoradores y alabadores que cumplen su voluntad todos los días. ¿Qué crees que Dios dice? No, yo quiero que tú decidas. ¿Por qué? Porque te amo, porque te creé de esa manera. Y quiero que tú y yo decidamos vivir la vida de esa manera. A fin de cuentas, Jesús es el modelo de alguien que vivió conforme a su propósito y que cumplió la obra de Dios. Pero el hecho de que Jesús sea el modelo muchas veces se malinterpreta con que tengo que hacer exactamente lo mismo que hizo Jesús. Es decir, tengo que andar por el mundo predicando, sanando, reviviendo gente, muriendo, brillando en la luz, no puedo hacer eso. Yo tengo que vivir mi vida conforme a mi propósito en Dios. Y tengo que hacerlo como Jesús lo hizo. Es una cosa totalmente diferente. Jesús fue la persona más exitosa que alguna vez caminó en la tierra. Y habrá gente que me puede decir, es neta, lo mataron. Y bien feo. Sí, pero ponte a pensar que esa persona creó el único movimiento que hoy en día, después de miles de años después de su muerte, sigue existiendo. Alguien pudiera decir, yo quiero ser una persona de influencia. Jesús era una persona de influencia. Porque sus ideales, su manera de vivir, hoy en día siguen vigentes y billones de personas alrededor del mundo lo siguen. Eso es ser exitoso. Sin embargo, creció pobre, vivió pobre, murió pobre, horriblemente masacrado en una cruz. Entonces, ¿ven cómo el éxito no tiene nada que ver con el dinero? Todo lo que Dios hizo a través de Jesús fue cumplir su propia voluntad. Jesús vino a cumplir la voluntad y Jesús vino para alcanzar los propósitos que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí. Lo que debemos de aprender de Jesús no es los milagros que realizó, es el propósito que cumplió.
Jesús vino a la tierra a cumplir 5 propósitos. Y esos 5 propósitos son los mismos propósitos que tú y yo tenemos que cumplir. Son los 5 propósitos por los cuales nuestra iglesia existe. Son los 5 propósitos que tenemos en identidad. Y son los 5 propósitos por los cuales yo muevo mi vida y mi familia mueve su vida. El propósito número 1, que obviamente no es morir en una cruz masacrado, es conocer y adorar a Dios para darle placer. Eso fue lo primero que hizo Jesús. Jesús vivió una vida en la cual adoró y dio gloria a Dios con su vida. La pregunta que tienes que hacer tú el día de hoy: ¿cuánta gloria le das a Dios con tu vida? Este propósito es un propósito de alabanza, ¿sí? ¿Cuánta gloria le das a Dios con tu vida? Y no me refiero a cuántas canciones cantas en la mañana a Dios, no. Me refiero a eso que hiciste el día de hoy en la mañana. Olvídate de lo que hiciste ayer. Eso que hiciste el día de hoy en la mañana, desde hoy hasta las 12:58, ¿le dio gloria a Dios o no? El segundo propósito es hacer comunidad y establecer relaciones saludables con otras personas. Jesús hizo eso. Jesús vino al mundo a unir a las personas. Lo primero que hizo fue juntar a 12 personas que lo siguieran para establecer una comunidad a la cual enseñarle sus principios. Eso es lo mismo que hacemos en identidad y es lo mismo que yo busco hacer con mi familia y con mi vida. Hacer comunidad. Pasamos semanas hablando de ese tema, el último mes. Cómo hacer comunidad en nuestras vidas. Cómo establecer relaciones sanas. ¿Sí? El primer propósito es alabanza. El segundo propósito es comunidad. El tercer propósito es crecer como un discípulo de Jesucristo y ser más como Él. Jesús, pues obviamente, nos enseñó durante toda su vida cómo ser Jesús, cómo vivir como Él nos enseñó. Él, todas y cada una de las cosas que nos enseñó, las vivió. Él no te pidió nada que Él no viviera. Es más, la única cosa que nos pidió que no podemos hacer, la vamos a hacer al final de los tiempos gracias a Él, que es resucitar a la eternidad. ¿Sí? Ese propósito tiene que ver con el discipulado. ¿Cómo crecemos como discípulos? No, contrario a lo que te digan, no creces como discípulos con 40 minutos un domingo. Así no se crece como discípulos. El 40 minutos un domingo es para el segundo propósito, es para la comunidad. Si tú quieres crecer como discípulo, tienes que estudiar su palabra, tienes que leerla, tienes que ponerla en práctica, ¿sí? Tienes que venir a los grupos que tenemos entre semana para seguir aprendiendo. De otra manera no te estás discipulando, solamente le estás tapando el ojo al macho y haciéndote tonto, porque no, eso no es de ser un discípulo. La gente de Dios, los discípulos de Jesús, estaban con Él 24/7. ¿Cuánto tiempo estás tú con Jesús? Y cuando digo cuánto tiempo estás con Jesús, no te digo que vayas con tu celular leyendo la Biblia todo el tiempo, no. También le puedo dar a Dios gloria en mi trabajo. También le puedo dar gloria a Dios mientras juego con mis niños. También puedo darle gloria a Dios mientras veo la tele, mientras veo el fútbol. Claro, ¿por qué no? Meten gol y gritas gloria a Dios, amén. Lo podemos hacer. ¿Por qué creemos que Dios está peleado con todas esas cosas? Tenemos que aprender a discipularnos. Número 4, servir a Dios al servir a otros con los dones que Dios nos ha dado. Propósito número 1, alabanza. Propósito número 2, comunidad. Propósito número 3, discipulado. Propósito número 4, servicio. ¿Qué tanto sirves a los demás? Hay gente que tiene la posibilidad de ayudar a alguien, de hacer su trabajo gratis para alguien en necesidad. Hay alguien aquí que, bueno, es que yo tengo, pues sí, gracias a Dios me va bien económicamente. Tal vez puedo ayudar a alguien, tal vez puedo hacer algo, tal vez yo puedo hacer la diferencia. Y eso es solamente hablando económicamente.
pero tienes dudas de cómo servir, ahí atrás hay 2 carpetitas que siempre se llenan en el último día. La de limpieza y la de cuidar a los bebés. Apúntate ahí, pon tu celular, nosotros te contactamos y te decimos qué tienes que hacer. Si de plano dices que yo no puedo servir de ninguna manera, no sirvo para nada, te apuesto que sí. Atrévete a servir a los demás con los dones que tienes. Una manera de servir es tal vez yo tengo un trabajo y le puedo dar trabajo a alguien que no tiene. Una manera de servir es tal vez yo puedo ayudarle a mi esposa en la noche a dormir al niño. Y se los digo por experiencia. Sí, no tengo que partirme el lomo para pensar la manera de servirle al mundo. ¿Sí? En la mañana fui a correr una carrera y gente que estaba ahí, solamente que iba pasando y te aplaudía, créeme que me sirvió. Y hay más, ya casi faltándome 1 kilómetro, ya no la veía llegar. ¿Sí? Te sirven. Puedes servir a alguien con una palabra de aliento. Puedes servir a alguien simplemente decirle, oye, ¿cómo estás? Alguna vez platicamos de cómo a las personas que luego están en los semáforos lo que más los duele no es que no les des dinero, es que no seas capaz de verlos a los ojos y decirles unas palabras. Eso también es una forma de servir. El 5.º propósito tiene que ver con compartir la verdad, compartir la gracia, compartir la buena nueva, es decir, evangelización. Los propósitos de Dios son alabanza, comunidad, discipulado, servicio y evangelización. ¿Cómo vas con esos propósitos? ¿Qué tan exitoso te sientes? ¿Notas alguna relación? Porque hay gente aquí que seguro tiene dinero y no se siente exitosa. Hay gente aquí que probablemente le va bien con su familia y no se siente exitosa. Yo lo reto de frente así a que vivas estos 5 propósitos en tu vida y que al final no te sientas bien contigo mismo. Y que al final no veas que tu vida comienza a cambiar. ¿Cómo lo sé? Porque he tratado de hacerlo. Porque trato que la iglesia lo haga. Porque mi familia se ha enfocado en hacerlo. Y entonces hoy me puedo decir, ¿sabes qué? Sí me considero alguien exitoso. Creo que estoy haciendo las cosas que Dios quiere que yo haga. Y si le enseño mis cuentas bancarias, no me considerarían tan exitoso. ¿Sí? Todos y cada uno de nosotros debemos de vivir nuestra vida conforme a estos propósitos. Así que, bajo este sentido, sí, Dios te quiere exitoso. Probablemente bajo el sentido que tú tenías en la mente al principio, no tanto. Pero no está peleado una cosa con la otra. ¿Sí? No está peleado. Dios no te quiere miserable. Dios no te quiere pobre. Dios te quiere cumpliendo esos propósitos y déjalo que te bendiga como Él quiere. Recibe la bendición. Quiere que le conozcamos, quiere que establezcamos una relación correcta con Él. ¿Cómo está tu relación con Él? Ahora, aquí está la parte divertida de esto. Éxito. Ya lo vimos ahorita, es vivir los propósitos de Dios en tu vida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición de éxito que nos tenemos que llevar el día de hoy. Vivir los propósitos de Dios en tu vida. Esto puede significar tener una empresa. Puede significar hacer mucho dinero. Puede significar ser el profesionista más exitoso del mundo. Pero también puede significar vender todo, dejar todo, irte de misiones. Y también puede significar seguir viviendo tu vida como lo haces ahora, pero entregado a Dios y buscando obedecerle. ¿Por qué nuestra definición de éxito está tan alejada de lo que Dios quiere?
¿Por qué no puede ser una consecuencia de? ¿Por qué no puedo buscar mi definición de éxito con Dios? ¿Por qué lo veo como polos opuestos? Dios te dice, haz lo que quieras con tu vida. Todo es mi voluntad. Mientras no contradigas mi palabra, mientras no me desobedezcas, mientras me ames a mí y ames a tu prójimo, haz lo que quieras con tu vida. Y a veces tú y yo nos enfocamos en, ay, ¿y querrá Dios que lo haga? ¿Será de Dios? Y yo te digo, si es por amor a Dios y no le estás haciendo daño a nadie, dale. Dejemos de complicarnos nuestras vidas. Dejemos de complicar nuestra definición de éxito, porque Dios te dice, vive tu vida conforme a mis propósitos y haz lo que quieras. Hay gente que ha evangelizado a millones de gentes a raíz de ser líderes en una empresa muy grande. Hay gente que lo hace desde su casa con sus vecinos. No te dice evangeliza a los ricos, evangeliza a los pobres, te dice evangeliza. No te dice alaba aquí o alaba allá, te dice alaba. No te dice haz comunidad aquí o allá, te dice haz comunidad, ten relaciones sanas. Eso es lo que más me encanta de Dios, os he dicho muchas veces. Dios nos da tantas libertades y nos enfocamos en las pequeñas privaciones que nos da. Dios te dice, haz todo, solamente no hagas esto, esto y esto. Le dijo a Adán y Eva, haz todo, solo no comas de ese árbol. ¿Y a dónde fueron? A comer del árbol. Y lo mismo aplica para ti. Obviamente también aplica para mí. Dejemos de buscar la definición de éxito en los lugares equivocados. Busquemos el éxito tal cual lo define Dios. Mi versículo favorito de la Biblia, algunos me habrán escuchado decirlo muchas veces, es Josué 1:8. Lo voy a leer en la Reina Valera, porque ahí fue donde me lo aprendí. Y ahí está la definición de éxito. Por eso me gusta este versículo y por eso me encanta este versículo desde siempre. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es el éxito. El problema es que tú y yo nos enfocamos en prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y se nos olvida que dice que este libro de la ley no se aparte de tu boca, que de día y de noche medites en él, que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces prosperarás. ¿Cuál? Tu camino, el que tú quieras que sea. ¿Quieres ser profesionista? ¿Quieres ser ministro? ¿Quieres ser jugador de fútbol? Lo que tú quieras y gustes. Haz lo que tú quieras. Sigue tu camino. Dios lo va a prosperar. ¿Y qué crees? No solo lo va a prosperar, todo te va a salir bien. Entonces, cuando yo veo a alguien que no todo le sale bien, no es un problema de tu camino. Es un problema de tu propósito. Es un problema de tu definición de éxito. Porque yo no he encontrado a alguien que cumpla con esos 5 propósitos y que me pueda decir, lo he hecho y mi vida sigue echada a perder. Y si lo conocen, avísenme. Quiero platicar con esa persona. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Convirtámonos en personas con un propósito. Convirtamos a nuestra iglesia en una iglesia con propósito.
El objetivo de este cierre de año es recordar, y digo cierre de año de nuestra iglesia, no crean que ya quiero que sea diciembre, de estas últimas 3 semanitas que nos quedan para terminar y cumplir nuestro segundo año, es recordar por qué existimos. Existimos para alabar, existimos para ser comunidad, existimos para ser discípulos, existimos para servir, ¿sí? Y existimos para evangelizar. Esos son los propósitos de nuestra iglesia. Por eso las hojitas que tienen ahí para que llenen sus datos, dice, ¿qué te consideras? ¿Miembro? ¿Asistente? Si eres miembro, quiere decir que son tus propósitos también. No quiere decir que te bautizaste aquí o que te dimos un gafete o que firmaste un papelito. No, si esos 5 propósitos son también tus propósitos y decides cumplirlos aquí, eres miembro de esta iglesia. Y eres más que bienvenido. Porque no vamos a poder hacer nada si no tenemos un propósito. Y ese propósito es el que va a definir el resultado de nuestras vidas. Ese propósito es el que va a definir el éxito de nuestras vidas. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, te doy gracias. Gracias porque me das un propósito. Te pido perdón porque he sido necio, porque he sido egoísta y porque he buscado mis propósitos antes que los tuyos. Porque durante toda mi vida he pensado que mis propósitos están peleados con los tuyos, Padre, y se me olvida que lo único que tú quieres es que yo viva mi vida conforme a ti, conforme a tu palabra. Permíteme reconocerte en mis caminos. Permíteme verte ahí, en cada una de mis decisiones, para que entonces mis caminos, Padre, también sean los tuyos. Te pido que bendigas a mi familia, pero sobre todo te pido que me des la fuerza de voluntad para seguirte, para obedecerte, para meditar en tu palabra, para hacer conforme a lo que dice ahí, para que entonces mi vida prospere y todo me salga bien. Padre, reconozco que he caminado demasiado tiempo solo, que he querido alcanzar el éxito por mí mismo, olvidándome que tú me quieres exitoso, olvidándome que en ti yo ya soy exitoso. Permíteme reconocerte por primera vez o de nueva cuenta como el Señor de mi vida. Permíteme arrepentirme de todos mis pecados. Te quiero entregar mi vida y alcanzar el éxito conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie? Iglesia de Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan muy buena semana y a ser exitosos.